El presente video nos permite demostrar cómo quedó finalmente el proyecto de control de humedad y temperatura. En pantalla podemos apreciar el montaje del sensor DHT22 conectado a una placa Arduino Uno. Aquí en el computador ya podemos apreciar el programa diseñado en LabVIEW. Aquí inicialmente tenemos nuestro programa, diagrama de funcionamiento o diagrama de control o de bloques. En este diagrama tenemos una parte que es la de comunicación, se hizo a través del Visa Resource, que nos permite entonces obtener los datos desde la tarjeta, procesarlos. Estos datos entonces los enviamos directamente ya aquí al programa, en donde recibimos ese dato, se grafica. Tenemos una gráfica de humedad. Aquí tenemos las alertas de humedad máxima y la alerta de humedad mínima y los respectivos medidores, y aquí pues los elementos que nos permiten dar los parámetros tanto de humedad máxima como de humedad mínima. Se ubicó un elemento de control, un aspersor, que va a estar funcionando dependiendo del valor de humedad mínima. De otra parte tenemos la temperatura. Esos valores de temperatura se relacionan en esta parte de la gráfica. Aquí tenemos un indicador de temperatura caliente, temperatura fría y temperatura normal, y la gráfica de temperatura. Y este será nuestro bloque que nos permite guardar los datos en una hoja de Excel o en una hoja de cálculo. De otra parte tenemos aquí la pantalla gráfica. Podemos apreciar que se agregó un ventilador y le agregamos acá también un elemento que nos permite simular un aspersor. Para iniciar el programa lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el puerto. En este caso vamos a seleccionar el COM3, que es el que está comunicándonos con la placa de Arduino, y vamos a transmitir 2 bytes digitales a través del sensor. Aquí entonces le damos correr a la aplicación. Ya él nos pide que guardemos los datos. Vamos a ponerle como nombre datos 2. Seleccionamos una ubicación en el escritorio y le decimos OK. Entonces, como podemos apreciar, aquí hemos dejado configurado el ventilador por ahora para que trabaje con la temperatura normal. Pues se nos dificulta un poco hacer llegar la temperatura a más de 40-50 grados, entonces cambiamos para que el ventilador funcionara con el control o el indicador LED normal. Entonces vemos como en este momento con esa temperatura estarían activándose los ventiladores y nos registra la gráfica una temperatura aproximadamente de 30 grados centígrados. De otra parte tenemos nuestra humedad relativa. Aquí están nuestros indicadores de humedad relativa. Vemos que tenemos una temperatura de humedad relativa de más o menos 56% y una alerta de humedad mínima. Entonces con esta alerta de humedad mínima podemos apreciar que están funcionando los aspersores. ¿Sí? Vamos a tratar de variar un poco el sensor. Vemos que sucede. La temperatura por ahora permanece constante, pero si vemos la gráfica de humedad relativa sí cambió.
Entonces esa gráfica de humedad relativa me está diciendo que pasaron a unos parámetros que estaban más o menos entre 50 y 60 a un parámetro que ya llega casi a 80, y vemos que la simulación del aspersor paró. De otra parte, aquí podemos ver que ya la temperatura pasó de 30 grados a 32 grados. Vamos a soltar. Y ahí podemos apreciar cómo la humedad relativa cambia. Como ya bajó a nuestro valor de humedad mínima, entonces se activaron nuevamente los aspersores. Entonces ese sería el funcionamiento del control de humedad y temperatura. Ahora vamos a parar el sistema. Una vez que detenemos el sistema, es posible ir a nuestro escritorio. En este caso fue en el escritorio donde guardamos los datos. Aquí quedó configurado como datos 2. Vamos a ver qué datos obtuvimos. Abrimos nuestra hoja de Excel y podemos apreciar que se nos almacenaron todos los datos que se fueron registrando en ese periodo de tiempo. Esta es entonces la forma en la que funciona nuestro control de humedad y temperatura. Muchas gracias.